Bueno, mis hermanos, vamos a la palabra de Dios. Hoy vamos a hacer un resumen en el libro del Apocalipsis de lo que son las 7 iglesias de Asia. Hay 7 iglesias que presenta el Señor en Asia. Ellas son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. 7 iglesias que obviamente existieron geográficamente ubicadas, pero digamos que es una forma en que el Señor evalúa el trabajo de una iglesia. Tiene un pastor, tiene un doliente, a quien el Señor llama el ángel de la iglesia, y él se presenta de muchas formas independientes a cada una. Les dice muchísimas cosas, pues una evaluación es lo bueno y lo malo, en qué fallamos, en qué estamos bien, de qué debemos cuidarnos. El Señor Jesucristo es el príncipe de los pastores, es el jefe absoluto de todos los que por su misericordia tenemos que llevar la palabra en esta tierra. Y aparecen entonces 7 iglesias como un emblema, mis hermanos, especial de las 7 formas o estados espirituales en los que una obra puede estar. Para nosotros y para el mensaje de hoy, para que lo entendamos, son las 7 formas en que yo puede que esté en mi estado espiritual, de manera que hoy el Señor nos dice qué está bien, qué está mal y en qué debemos mejorar. De manera que te invito para que pongas mucho cuidado, estén tus ojos y tus oídos abiertos y que el Espíritu Santo te muestre dónde es que nosotros debemos mejorar. A través de este estudio de las 7 iglesias, el Señor nos lo va a permitir. Bien, comenzamos con la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso. El Señor a esta iglesia le dice lo bueno y le dice lo malo, y lo exalta y también lo corrige. Eso puede estar pasando en tu vida. Hoy el Señor puede decirte lo bueno, lo malo, también exalta lo que haces y corrige en lo que estamos mal. ¿Qué tenía de bueno la iglesia de Éfeso? Primero, tenía un arduo trabajo, paciencia, no soporta a los malos, mira qué bueno, ha probado a los falsos maestros y los halló mentirosos. Eso es lo bueno que tenía la iglesia de Éfeso. Y podemos mirarlo nosotros en nuestra vida espiritual. Nuestro arduo trabajo, pues si tú no eres un hombre o una mujer de Dios que tiene una responsabilidad como un liderazgo o haces algo en la iglesia, algo para Dios, pues tu trabajo simplemente es vigilar por ti mismo y por las personas que están a tu lado, tu entorno, tu familia, tus padres, si eres todavía de los que viven en casa con sus padres, o tú eres ese padre y vives con tus hijos. No sé, mira tu entorno y el Señor te habla hoy diciendo arduo trabajo. Arduo trabajo puede significar compartir la palabra de Dios con los tuyos, con las personas que te rodean, con los vecinos que tienes, con los amigos con los cuales compartes. Paciencia. La escritura dice que la paciencia, mis hermanos, se gana con prueba, con sufrimiento, no es fácil. De las cosas más difíciles para un cristiano es ganar paciencia. La paciencia requiere tiempo, requiere humildad, requiere cambiar tu forma de ser, tu carácter. Hoy en un mundo tan inmediatista, pues es difícil tener paciencia. Queremos que con oprimir un botón, pues ya todas las cosas se solucionen y que tengamos acceso absolutamente a todo. Y esa mala enseñanza, pues nos lleva a la parte espiritual que no funciona así. Nada en la vida espiritual es automático, todo te lleva su tiempo. Por eso la escritura habla de que hay un tiempo que tiene Dios para absolutamente todo. De manera que algo bueno que tenía entonces
esta iglesia es la paciencia. ¿Cómo estás tú de paciencia? ¿Has mejorado? ¿Has empeorado? ¿No tienes paciencia? A eso vinimos hoy, mis hermanos. No soporta a los malos. Eso sí que es importante y sobre todo en estos tiempos. Esta iglesia tenía esa bendición, no soportaba a los malos. Hoy en día, con todas las normas, las leyes, la cultura y la filosofía del mundo, pues prácticamente a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Entonces, tampoco nosotros podemos actuar de una forma muy fuerte contra las maldades. No contra las personas, contra las maldades de aquellos, dice inclusive el salmista. Mi oración será de continuo contra las maldades de aquellos, dice David. Entonces lo que hay que hacer es orar por las maldades que hacen las personas, y eso significa no soportar, porque es que hay gente que no hace absolutamente nada, hermanos. Y muchos dirán, pero es que yo no me puedo meter con la gente que hoy en día hace lo contrario a lo que dice la Biblia, porque los protege el gobierno, las leyes, las normas y una cantidad, hermano, de cosas que se ha inventado el mundo para hacer que lo malo lo vea el mundo como bueno. Pero puedes orar. Nosotros podemos orar para que el Señor actúe. De manera que no soportar a los malos no es tanto actuar contra ellos físicamente, sino en oración. Ha probado a los falsos maestros y los halló mentirosos. Mira, hoy en día la gente se asusta, arman un show, bueno, hacen de todo porque ven, por ejemplo, que un líder espiritual robó a un poco de gente, como sucedió ahora en Barranquilla. Una persona que engañó a mucha gente y le robó el dinero y hizo una cantidad de cosas. Pues hermano, eso ha pasado toda la vida. Mira, desde aquí está pasando. Desde Éfeso nos está diciendo el Señor que hay falsos maestros, hay falsos apóstoles, hay falsos discípulos, hay ladrones, hay mentirosos, hay embusteros, engañadores. Siempre han existido, utilizaron la palabra de Dios todo el tiempo, eso no es nuevo, en todas las formas posibles durante siglos, mis hermanos. Y la gente toma entonces represalias contra los que no hacen las cosas mal, sino con los que estamos tratando de hacer las cosas bien. Y no se trata de eso. Por ejemplo, si yo le digo a una congregación que Cristo viene pronto y nos encerramos en un cuarto y vaya, venda todo lo que tiene y me lo dan a mí, yo creo, hermanos, que eso cualquiera no lo hace. Y eso, lo primero que yo diría es, ¿dónde está eso en la palabra de Dios? Eso no existe. Y una persona, mis hermanos, no necesita ser tremendamente espiritual, sino tener un poquito de sentido común para saber que está en un lugar equivocado. Pero esto ha pasado siempre. Mira, ¿qué hacía de bueno la iglesia de Éfeso? Que no soportaban a los malos y probaban. ¿Probar qué es? Conocer la palabra y por la palabra, hermano, saber si alguien dice la verdad o no. Eso le corresponde a la persona. Si alguien predica algo que no es y tú lo crees, pues la culpa, mi hermano, es más tuya, porque tú debes ir a la palabra, debes leerla, debes estudiarla. Por eso es que las sectas existen, porque nadie busca en la palabra de Dios si eso es verdad o mentira. Hoy yo te llamo, como he llamado siempre a los hermanos que escuchan estos audios. No me creas a mí, créele a la Biblia, y si yo digo algo que no es, házmelo saber para saber si fue que me equivoqué. Pero la palabra de Dios yo no la tergiverso y nadie lo puede hacer, porque los falsos maestros, hermanos, siempre han existido. Mira, a veces no es fácil, estamos en pleno siglo XXI, al borde de unas cosas terribles, y todavía hay gente que se deja engañar, hermano, por cosas que son hasta infantiles. ¿Cómo hacen? No sé, la verdad yo no me explico cómo es posible que pase eso todavía. Pero mira, algo de bueno tenía Éfeso, y es que estudiaba la Biblia, tenía conocimiento y hallaba mentirosos a los falsos maestros y no soportaban a los malos. Esos atributos son muy buenos
para estos días. ¿Qué tenían de malo en Éfeso? El Señor les dijo, dejaste tu primer amor. Ah, eso sí es terrible. Enamorarse de Cristo, probar las mieles del Evangelio, sentir la unción, la presencia del Espíritu, bueno, infinidad de cosas, la dejaron. ¿Por qué? El Señor les recuerda que hagan sus primeras obras, o sea, ellos eran muy buenos dando fruto, dando obras, o les dice el Señor, si tú no vuelves a hacer esas obras, puedes perder el candelero. El candelero es precisamente la señal de que ellos son iglesia. Que dice el Señor, tú ya lo hiciste, tú tuviste primer amor, mira la cantidad de cosas maravillosas que tenían. Amaste al Señor, sabes palabra, puedes meter en un filtro a los mentirosos y encontrarlos, puedes tener muchas cosas porque ya recibiste instrucción. Eso para nosotros hoy en día, ¿qué es? Hermano, saber trabajar, o sea, saber hacer lo que yo debo hacer. Si eres de la iglesia, pues amén. Y si no, meterte con el Señor y hacer que también los tuyos conozcan. Has sufrido y adquirido paciencia. Si tú no y yo no adquirimos paciencia con todo lo que está pasando, entonces ¿con qué lo vamos a hacer, hermano? Estos días son buenos para no ver todo malo, sino para adquirir precisamente las cosas que Dios quiere que nosotros tengamos. Paciencia. Amando al Señor, aprendiste a no soportar a los malos, dice el Señor. Es por amor de Cristo que nosotros no soportamos a los malos, porque ellos son enemigos de Dios y los enemigos de Dios son mis enemigos. Obtuviste conocimiento y comunión y pudiste probar a los falsos maestros. Qué importante es eso, hermano. Una persona que lee la Biblia, que conoce la palabra, que se mete, no cree todo lo que le dicen. Al contrario, hasta corrige a alguien de buena fe, porque nosotros tampoco es que vamos a encontrar un error de alguien y lo vamos a acabar, ¿no? Las personas se pueden equivocar, pero si tú y yo no estamos atentos, entonces ¿cómo vamos a entender? Dejar el primer amor sí es grave, hermanos, y es creo que la falla más grande de este diseño, hermano, de iglesia, la iglesia de Éfeso. El Señor nos dice hoy, tal vez con un poco de tristeza, nunca dejes el primer amor. Eso es difícil, mis hermanos, recuperarlo, pero se puede. No dejes apagar la llama del Espíritu Santo. Cuando se enciende el fuego, hablo del fuego del Espíritu, es algo maravilloso y no se puede perder. Conclusión para esta iglesia o para nuestro estado espiritual. Hiciste cosas muy buenas. Si tú eres de los que ya conoce, de los que vivió el Evangelio, el que probó, hermano, con paciencia y con amor las cosas, vuelve. No es el momento para estar lejos, es el momento para estar cerca de casa, cerca del Señor. Muy bien, ¿qué se necesita? Arrepentimiento como todas las cosas del Señor. Esmirna el Señor exalta y anima. Mira qué hermoso, no le dijo nada malo, le dijo solamente lo que hacía y lo animó. El Señor Jesucristo es un líder tremendo, hermanos, es el mejor del universo, no hay otro mejor. Mira que a los que les dijo lo bueno y lo malo, primero le dijo lo bueno, después lo malo. Hay gente que se cree líder, hermano, y primero coge a la persona y la acaba, la destruye y al final le dice, por cierto, hiciste algo bien. Hermanos, así acabamos con la gente. El Señor Jesucristo, así se hayan portado mal, reconocía primero lo bueno y después les decía lo malo. Esta era una iglesia sufrida, la iglesia de Esmirna. Era una iglesia atribulada y pobre en cuanto a las condiciones que tenía, el dinero. Pero el Señor les recuerda algo. Tú eres rico. Hoy el Señor le dice a todo el que esté viendo y oyendo este mensaje, que no pienses que porque no tienes dinero en cantidades eres pobre. Si tú estás metido en el Evangelio eres rico, porque el que está con Cristo, mis hermanos, en vida eterna gozará de cosas que ojo no ha visto, dice la Escritura. De manera que no te preocupes tanto por eso. Mientras estamos acá,
Pues tengamos, hermano, esa paciencia. Por eso el Señor dice paciencia. Ellos fueron blasfemados por parte de los judíos que no lo son, dice el Señor, en la sinagoga de Satanás. Gente mala, hermano, que se vino contra la iglesia. Eso siempre lo ha habido también, igual que los falsos profetas y los falsos maestros siempre han existido. Y el Señor lo anima. Le dice algo bien hermoso, escucha, no temas en nada lo que vas a padecer. Hoy el Señor te dice, si ese es tu caso, si ese es tu modelo, Esmirna, no temas lo que vas a padecer. No temas ni te llames pobre porque tú eres rico. No importa si te blasfeman o te dicen cosas que te duelan. Sigue adelante de la mano de Dios. El mensaje entonces, sé fiel hasta la muerte, dice el Señor, y yo te daré la corona de vida. Lo que falta, mis hermanos, soportemos. Aguanta en esa tribulación que ya estás viviendo y que te sientes mal. El Señor hoy te anima para que no dejes de hacer lo que estás haciendo. Síguelo haciendo. Pérgamo. Pérgamo, mis hermanos, el Señor la exalta y la corrige con ánimo. Dice, tengo unas pocas cosas contra ti. Qué maravilla cuando un jefe le dice a un empleado, siéntate por favor, vamos a analizar tu trabajo. Y veo que estás haciendo cosas muy buenas, pero tengo algunas cosillas pequeñas que debes mejorar. Yo creo que eso lo anima a uno, mis hermanos, porque todo el mundo sabe que no es perfecto. Si alguien se sienta a que lo evalúen y le digan que es el mejor del universo, pues va mal. Pero si va con humildad y le dicen que haces las cosas bien y que tienes algunas cosas que corregir, hermano, esa es la bendición que necesitamos todos. Con humildad aceptar lo que hacemos mal para corregir y respirar por las cosas que hacemos bien. Muy bien. ¿Qué hacía de bien Pérgamo? Retienes mi nombre, dice el Señor. O sea, el nombre de Jesucristo, mis hermanos, es algo de siempre. Cuando tú dices Jesús es mi Señor, Jesús es mi pastor, Jesús es mi redentor. Cuando tú, hermano, en cualquier reunión no lo niegas, lo retienes. Quiere decir, tú respiras de Jesús por todas partes. Eso tenía de bueno Pérgamo. Y dice, no has negado mi fe. Si te toca hablar delante de todos, es que usted es cristiano. Sí, yo soy cristiano. Soy un hijo de Dios, le pertenezco a Cristo. Tienes fuerza, eso lo tenía Pérgamo. ¿Te pasa a ti hoy en día? ¿Es tu modelo? Lo malo que tenía Pérgamo, tenía idolatría. ¿Cómo? Pero si el Señor dijo que tenía unas poquitas cosas, pues esa es una de las cosas. Idolatría. Escucha esto, recibían cohecho y dinero mal habido. Pero con eso es suficiente para desecharlos. Fíjate que no, el Señor sabe cómo hace las cosas. Habían algunos con negocios turbios, delitos consentidos por codicia. Por ejemplo, hacer negocios raros, de dineros extraños, de recibir de pronto dineros que no se sabe su procedencia. Meterse en problemas de estas cosas significa estar muy abierto a la codicia. Pero ¿será que un codicioso no se puede corregir? Para el Señor dijo que sí. Mira cómo exalta Él las cosas y dice, tengo esto contra ti, pero no para destruirlo. Corrígete, dice el Señor. Hoy te dice el Señor, corrígete. Si estás metido en cosas extrañas, sal de eso. No te va a hacer bien. Eso no te es de provecho. El dinero que no es bien habido, hermanos, trae maldición. Muy bien, ¿qué más decía el Señor? Los nicolaitas. Habla de los nicolaitas, él aborrece los nicolaitas. ¿Quiénes eran estos? Eran una secta gnóstica. El gnóstico es aquel que tiene el conocimiento elevado más que la fe. Dicen que es mejor el conocimiento de lo profundo del yo, una cantidad de cosas y sacan la fe y dicen que nadie es salvo por la fe, sino por el conocimiento propio. Eso es, mis hermanos, una secta llamados los nicolaitas. Éfeso detestaba a los nicolaitas, mira, qué tremendo. Pero en Pérgamo lo toleraban. De manera que miremos entonces, hay dos cosas que Dios les dice, ten cuidado, tengo estas cosas contra ti.
Primero, que de pronto hacen negocios turbios, que hay dineros mal habidos, delitos consentidos, salgan de eso. Saquen a los nicolaitas, hagan lo que hicieron los de Éfeso. Ellos los detestaban. ¿Ustedes por qué no? Porque ustedes sí les abren las puertas a gente que no es de mi agrado. Por eso el Señor hoy te dice, mira mi hermano con quién te estás juntando. Hay gente hoy en día que habla abiertamente del gnosticismo, que Dios no existe, que la fe, que eso no tiene nada que ver, que tu conocimiento, el tuyo, el propio, el del interior, te va a llevar a nuevos límites y ahí arranca mal la persona, porque mis hermanos, eso es caldo de cultivo para el enemigo. Arrepiéntete, dice el Señor. Si tú eres, mis hermanos, de este modelo, el Señor te da una nueva oportunidad. Tiatira, ¿cuál es el modelo de Tiatira? Tiatira exalta y corrige con ánimo. Tiatira es una iglesia a la que el Señor la exalta y la corrige pero con ánimo. ¿Qué tenía de bueno Tiatira? Mira, tenía amor, tenía fe, tenía servicio, tenía paciencia, una vez más, pero tenía algo muy bueno y es que daba frutos. Sus obras postreras eran mejor que las primeras. Si yo empiezo a hacer algo y hago hasta cierta parte, pero cuando termino con haciéndolo todo, pues quiere decir el Señor que dice, muy bueno su trabajo, estás haciendo tus obras muy bien. Y también le dice, tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué tenía el Señor, mis hermanos, que decirle a esta iglesia de Tiatira? Tiatira, mis hermanos, le gustaba oír a Jezabel. Jezabel, tú sabes que es un personaje fatídico, nefasto. Así le dice la palabra, es una hija del diablo, esposa de Acab, que era un rey en Israel, pero era una mujer que servía a Satanás, era profetisa de los Baales. Ella enfrentó a Elías, lo sacó corriendo, hermanos, después de que Elías él mismo degolló a muchísimos de ellos, pero ella lo asustó y Elías salió corriendo. Tenía poder, era una mujer que tenía, mis hermanos, un manejo dado por el enemigo. ¿Qué enseña Jezabel? El ocultismo, los ídolos. Aquella persona que todavía le gusta el tarot, que le gusta, mis hermanos, que yo de qué signo del zodíaco soy, aquel que le gusta que le lean la carta astral o que una gitana le lea la mano, hermano, está mal. Está siguiendo a Jezabel, está siguiendo al diablo. Ay, eso no tiene nada, yo veo mi horóscopo y eso yo ni le paro bolas. Pues no creas. Todo aquel que dice que pertenece a una casa del zodíaco está metido, mis hermanos, así sin saberlo, en casas demoníacos. Hay gente que lo primero que le pregunta a otro es, ¿y tú de qué casa eres? ¿De qué signo eres? Un cristiano responde, yo soy de Jesucristo, porque espiritualmente no sabes. Parece una tontería, pero mire que el Señor lo está diciendo, no sigas a Jezabel. A Jezabel, mis hermanos, el Señor se la prohibió en esta iglesia. ¿Qué decían ellos que tenían? El Señor habla de las profundidades de Satanás. El Señor da tribulación a los que con ella adulteran, quiere decir al que le gusta la profundidad de Satanás. La filosofía oriental, la nueva era, el satanismo y la brujería son las profundidades de Satanás. Si tienes a alguien cerca, si te están hablando, si te está gustando, sal de ahí corriendo, porque el Señor lo advierte y lo advierte en el Apocalipsis. Estamos hablando del final de los tiempos. Muy bien. Profundicemos un poco más en el gnosticismo, porque hay gente que nos ha preguntado. El gnosticismo es una, hermano, creencia, hasta con sincretismo, tiene de un lado y tiene del otro, tiene una mezcla de esto y de lo otro, donde, como te decía, ellos exaltan el conocimiento y dicen que es más grande que la fe. Y hay algo terrible, dicen que yo me salvo solo. Este pensamiento se conoce como dualismo en el gnosticismo, donde la gente podía pecar, escucha, libremente, pues lo que realmente importaba era el espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Eso es una herejía. La herejía del dualismo enseña, escucha, que Jesús nos perdonó, así que lo que hagamos con nuestro cuerpo es cosa nuestra,
porque como lo que se salva es el espíritu, pues entonces tú ya no tienes problema y puedes seguir pecando. ¿Comprendes ahora esa herejía? Mira, ¿sabes tú que en el mundo se enseña eso? Hay una iglesia, dicen ellos, que se llama Creciendo en Gracia, que inclusive habla de recibir el 666, y el hombre que la fundó dijo que él era Jesucristo, el Hijo del Hombre. O sea, unas locuras impresionantes. Por eso te digo, ellos llevan muchísimos años en el mundo. Ya murió su creador. Hermanos, siempre ha habido falsos maestros. Hay algunos que dicen, pero ¿cómo es posible que haya gente que crea en eso? Fíjate tú. Y llenan, y llenan, y llenan sitios. Siempre ha existido, mis hermanos, el falso profeta, el falso discípulo, el falso maestro. Siempre ha existido. De manera que si tú eres de aquellos, ¿por qué? Porque hay gente que le gusta oír de estas cosas, hay gente que le gusta, yo quiero conocer eso, el poder del lado oscuro, yo quisiera saber qué hay ahí, porque con el lado de la luz como que no me está yendo bien y yo quisiera tener poder, dinero, a mí me gusta esto, ten cuidado. Eso le pasó a Tiatira, hacía cosas buenas, tenía cosas buenas, pero también tenía cosas malas. Y pareciera que las malas no eran tan malas, pero el Señor está diciendo hoy, no me gusta eso. Y próximamente el Señor dice que viene, no lo digo yo, lo dijo Él, y yo lo repito, si Él lo dice, yo lo enseño. Si tú, mi hermano, te quedas, que no sea por falta de conocimiento, sino porque ya, pues no escuchaste. Vamos a Sardis. Ya vamos a terminar. Para Sardis, mis hermanos, el Señor dice, lo contrario de Pérgamo, tiene pocas cosas a su favor. Sardis hacía muy mal las cosas, pero esas pocas cosas Dios las exalta, animándolos para que cambien. El Señor les dice algo terrible, hermano. Tienes nombre que vives, pero estás muerto. Esa sí es una pregunta terrible, pero hay que hacerla. ¿Tú tienes nombre que vives, pero estás muerto? No le entiendo, pastor. Pues hay gente que no sabe que está muerta y ya, mis hermanos, claudicó. Falsidad, hipocresía. El Señor dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Mira, el Señor no es de los que miran todo malo. Hay gente que dice, yo miro si el vaso está medio lleno o está medio vacío. El Señor nunca mira eso. Él dice, todavía hay cosas que se pueden salvar. ¿Qué tenía de bueno Sardis? Algo importante, había recibido instrucción bíblica. Mira que todas estas iglesias habían recibido palabra de Dios, pero se habían perdido en muchas cosas. Acuérdate lo que has recibido y oído y guárdalo, dice el Señor. No eran ignorantes, eran rebeldes. Mis hermanos, tenía algunas personas, muy pocas, que no mancharon sus vestiduras. Siempre hay un remanente de la iglesia de Dios. ¡Qué maravilla! Esperamos ser nosotros. Y andarán conmigo, dice el Señor, con vestiduras blancas porque ellos son dignos. Pero le advierte a la iglesia, si no vigilas, si no cambias, vendré como ladrón en la noche. Hoy el Señor te dice, es el momento, es la oportunidad que el Espíritu te redarguya, pero cambia, cambia, porque si no yo vendré como ladrón en la noche. Un ladrón nunca avisa. Y el Señor viene y ¿cómo le vamos a responder? Muy bien, mis hermanos. Nos queda la iglesia de Filadelfia, que es la del amor filial. Dice la palabra que el Señor la exalta, la anima a seguir adelante. Comienza con ánimo, le dice, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie podrá cerrar. Como tenía poca fuerza, pues nosotros no somos capaces de abrir la puerta y mucho menos de cerrarla. El Señor la abre por nosotros. Esa es la iglesia, mi hermano, que el Señor necesita. Que cuando se abre una puerta la abra Él, y si la cierra Él. Y nosotros, mis hermanos, simplemente dependemos de lo que Él haga. Él dice, por cuanto guardaste la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Qué de bueno tenía entonces esta iglesia? Que guardó la palabra del Señor, que no negó su nombre. ¿Y sabes qué? ¿Qué le dijo de malo? Nada.
Es una iglesia a la que el Señor no le dio nada de malo, le dio simplemente ánimo. Y la última se llama la Odisea. Esa es la que está muy mal y el Señor la exhorta a que cambie. Su primer defecto: no eres ni frío ni caliente. Ni frío ni caliente, es tibio. Yo recuerdo que las abuelitas, para hacer vomitar a alguien, le daban agua tibia. Y el agua tibia hacía que la persona trasbocara. Aquí espiritualmente significa sacar del cuerpo. Alguien tibio lo saca el Señor del cuerpo, y el cuerpo es la iglesia. Al contrario de Esmirna, que era humilde y sufrida, esta iglesia es amante de las riquezas. Por eso le dice: tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Hay muchos que dicen eso hoy. Y no sabes que tú eres, mira lo que le dice el Señor, diciendo el que él es un rico. Dios, el Señor le dice: tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Mis hermanos, Esmirna, que era sufrida, lo acabamos de ver, y era pobre según ellos, el Señor le dijo: tú no eres pobre, eres rico. Y a este que se dijo rico le dijo: eres pobre. Luego, la visión mía de la riqueza es distinta a la del Señor. El Señor dice que tú eres rico si lo tienes a Él. Pero si no tienes al Señor sino las riquezas del mundo, eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y a la iglesia de la Odisea le dice, mis hermanos, que se arrepienta. Dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Mis hermanos, hemos visto 7 modelos. Si tú escuchaste la palabra del Señor hoy, habrás entendido que el Espíritu te dijo algo. El Señor nunca hizo esto para destruir a nadie. Mira que el líder de los líderes, el Señor Jesús, te dice hoy: te reconozco esto, pero tienes que arreglar otras cosas. Veo que estás fallando en esto, pero puedes arrepentirte y mejorar. Hoy el Señor nos habla de esa manera. Espero que la palabra haya llegado a tu vida y que Dios te bendiga grandemente. Si el Señor lo permite, nos volveremos a ver dentro de 8 días. Dios te guarde.